muchas veces creyendo que estamos bien, estamos mal. Creyendo que estamos conectados, estamos desconectados. Creyendo que estamos cercanos a Dios, estamos distantes de Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Damos gracias al Señor por esta mañana hermosa que Él nos ha concedido. Donde su presencia se ha dejado sentir de una forma hermosa y trae consuelo a nuestras vidas, nos da fortaleza. Y es allí donde vemos la grandeza del Señor, que Dios no tiene una agenda. Dios se mueve como quiere y cuando Él quiere. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a hablar sobre una palabra que ha puesto el Espíritu Santo en mi vida. Y vamos a estar leyendo en el libro de Nehemías. Lo pueden buscar o lo pueden leer acá en la pantalla. El libro de Nehemías. Nehemías era el gobernador en el pueblo de Dios luego de salir del exilio. Y estaba allí junto con Esdras. Esdras era el sacerdote del pueblo. Aquel pueblo que fue liberado del exilio, que regresaron a sus tierras, luego de haber estado allí en cautiverio por unos buenos años. ¿Verdad que sí? Estamos claros que Nehemías. Y había algo. El pueblo de Dios, por causa de su desobediencia, ya nosotros conocemos la historia, Dios como justo castigo los entregó en manos de naciones paganas y fueron llevados allí por Babilonia, fueron conquistados y fueron llevados en cautiverio, pero luego, pasado el tiempo que Dios había determinado, muchos regresaron a su tierra, se les concedió el privilegio de regresar a su tierra. Mientras estaban en el cautiverio, no tenían las libertades que tenían en su nación. Muchos habían perdido sus costumbres. Muchos crecieron, nacieron en aquel lugar y estaban un poco desconectados de su realidad, del Dios, de la grandeza, del Dios de ellos, del Dios de sus padres. Y ahí es justamente que quiero ver lo que vamos a leer en Nehemías capítulo 8. Hay una reacción en este pueblo, hermanos, que vamos a estar leyendo cuando fueron expuestos a la palabra de Dios. Que muchas veces creyendo que estamos bien, estamos mal. Creyendo que estamos conectados, estamos desconectados. Creyendo que estamos cercanos a Dios, estamos distantes de Dios. Y por eso vemos muchas veces que en nuestra vida espiritual, en nuestra vida relacional con Dios, no crecemos, no avanzamos y sentimos que estamos dando vuelta en círculo. Pero buscamos siempre culpables externos antes que mirar a nuestro interior. ¿De qué nos hemos cargado? ¿De qué nos hemos llenado? El Señor Jesucristo nos dijo en su palabra, venid a mí, ¿quién? Todos los que estáis trabajados, y así estamos nosotros constantemente, trabajados y cargados. Cada uno en diferentes ámbitos, cansados, saturados, afanados. Y en vez de acudir a Él, para que en medio de los afanes no nos permita desconectarnos, no nos dejes alejarnos de Él, porque ya hemos dicho innumerables veces que separado de Él, entonces tenemos que cuidarnos de no alejarnos. Y quiero que lean conmigo Nehemías capítulo 8, un poquito extenso, pero quiero que me acompañen. Y quiero que usted siga conmigo mientras leemos y trate de visualizar el panorama, el contexto de lo que allí está ocurriendo. Dice, se juntó todo el pueblo, y le voy a subrayar algunas palabras aquí, o sea, las voy a resaltar verbalmente. Y se juntó todo el pueblo como un solo, anote eso, como un solo, ¿qué usted entiende por esa palabra? Un mismo sentir.
por un momento, luego de tanta dispersión y tantas situaciones en que cada quien velaba por lo suyo, en este momento el pueblo se une como un solo hombre. Se reunieron en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo se reúne como un solo hombre y le piden al sacerdote, al escriba, queremos que traigas la ley de Moisés. Era la palabra que tenían ellos en ese tiempo. Y el sacerdote Esdras, escuchen bien, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Habían hombres y mujeres, y también todo aquel que podía entender. Y leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Usted está escuchando esto? Desde el alba, más o menos, ¿cuándo es el alba? ¿Qué hora más o menos? Desde el amanecer, leyendo ¿qué cosa? La palabra. No fue simplemente que la leyó, se le enseñó al pueblo. Habían hombres, y lo vamos a ver más adelante, que le iban explicando lo que significaba cada palabra. Ahora, esto denota que había en ese pueblo ¿qué? Hambre y necesidad por la palabra de Dios. Se reúnen como un solo hombre. Están gozosos, están libres, están en su tierra, pero algo faltaba. Había una desconexión de ellos con lo divino. Y mientras el sacerdote viene, hermano, y notemos algo. ¿Usted cree que es fácil en una plaza? ¿No era que estaban sentados? ¿No era una iglesia con aire acondicionado? En una plaza, desde la mañana hasta el mediodía, escuchando la ley del Señor. Lo único que había en su mente y su corazón en ese momento, como debe haberlo nosotros cuando estamos en la casa de Dios, es queremos escuchar palabra de Dios. Queremos adorar a nuestro Dios. Y continuamos leyendo. Dice, y leyó el libro desde la plaza delante de, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían, nuevamente. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley. ¿Qué es estar atento? Pendiente, ¿verdad que sí? Vaya mirando cómo estaban. Como un solo hombre, prestando atención, pendiente. Atentos y pendientes. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ircias, Masías a su derecha y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, un nombre rarísimo, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. ¿Cuál fue la reacción del pueblo mientras se exponía la palabra? Atentos, se humillaron, adoraron al Señor. Ser expuesto a la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Usted ve en ese hermoso momento que tuvimos en medio de la adoración, que Dios quiso hacerlo. Hermano, eso debería ser lo natural cuando nosotros estamos hablando del Dios Santo. Es lo natural cuando estamos escuchando la palabra del Dios Santo. Palabra que Dios inspiró para sus hijos, dígase para nosotros. Y voy a repetir ese verso. Bendijo entonces Esdras Jehová Dios. Dijo Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén y amén. O sea, asintieron, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acú, Sebatai, Jodías, Masías, Kelita, santísimo Dios, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían, bueno, este grupo de hombres, con todo ese nombre raro, hacían entender al pueblo la ley
y el pueblo estaba atento en su lugar. Mientras estaba exponiendo, leyendo, mira, esto es lo que significa es esto. Esto es lo que se refiere es a eso. ¿Se está entendiendo? Porque el pueblo tenía hambre, tenía deseo y necesidad de escuchar palabra de Dios. Dice acá, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Usted ve el énfasis que se hace en que pudieran comprender lo que se estaba hablando? Lo importante, verso 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Repite ese verso conmigo. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué le parece eso? ¿Usted sabe por qué lloraban? Porque había una presencia y eran confrontados. Al escuchar la ley, sabían en sus corazones que andaban bien lejos de todo lo que Dios había prescrito. Donde Dios decía no haga, dijeron, nosotros hicimos. Donde Dios decía no vaya, y ellos fueron. No adores y adoraron, no toques y tocaron, y sus corazones fueron ¿qué? Confrontados. Y ese es el efecto que debe provocar la palabra de Dios cuando es escuchada por corazones que han sido transformados. Si la palabra de Dios no produce ningún efecto, ni usted ni en mí, tenemos que revisarnos. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que hace su trabajo. La palabra de Dios nunca será mala, nunca será débil y nunca será infructuosa. Todo depende de ¿qué? De la condición de los corazones que la reciban. Jesús llegó a su tierra, haciendo un paréntesis, llegó a su tierra natal allí, Galilea. Y dice la palabra que no pudo hacer allí muchos. ¿Por causa de qué? Por la dureza de su corazón. Entonces se le acabaron los poderes a Jesús. Se le bajó la unción. Así que se le apagó el fuego. No. ¿Dónde radicaba el problema? Entonces la palabra nos dice, nosotros Santiago, ustedes no reciben porque no piden. Y otras veces porque piden mal. No piden conforme a la voluntad de Dios, sino para gastar ¿en qué? En su deleite. Están orando en la carne para cosas que no son productivas. Hermano, cada oportunidad que nosotros tenemos aquí, sin importar quién sea el expositor, si es la palabra de Dios que se esté poniendo, algo Dios nos está diciendo. Algo Dios nos está diciendo. Tenemos que prestar atención, estar atentos. Esta es la condición del pueblo. Nosotros aquí en este ambiente, nosotros nos distraemos fácilmente, o con ruido, o con los niños, o con lo que sea, o los celulares que se alocan. Pero con algo siempre nos distraemos y perdemos de vista el sentido de las palabras que se están exponiendo. Me siento contento. ¿Por qué? Porque hoy Dios me va a hablar. Hoy Dios me va a hablar. ¿Y qué Dios te habló? Bueno, hoy Dios me trató como si fuera un fornicario. ¿Por qué? Porque todo lo que se habló fue contra los fornicarios. Pero yo entiendo que no lo soy, pero por si acaso, déjame ponerme a cuenta. Hoy Dios me trató como si fuera un mentiroso. ¿Por qué? Porque hoy la palabra de Dios hablaba de cómo Dios ve la mentira. Y dice que el padre de la mentira es el diablo. Y hoy yo sentí que Dios me habló como que yo era un mentiroso. ¿Y lo eres? Creo que sí. No tanto, pero creo que sí. ¿Y qué Dios te dijo? Que Él aborrece a los mentirosos. Que los mentirosos no entran al reino. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Cómo te sentiste? Confrontado. ¿Por quién? ¿Porque el pastor se cogió contigo? ¿Porque el evangelista se cogió contigo? ¿O porque Dios te habló a través de su palabra? Dios me habló a través de su palabra. Y me hizo ver cuán vil soy todavía. ¿Y por qué tú entiendes que Dios te hizo sentir y te confrontó? Porque me ama.
¿Me están entendiendo? Porque me ama y quiere cambiar mi vida. Como dice la palabra, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Esa es la gracia que tenemos, hermano. Que solo tenemos que reconocer nuestra maldad, nuestra dejadez, nuestra vileza y volvernos a Dios y confiar en su gracia. Confiar en su misericordia. Eso es algo que tenemos hoy en día. Que tenemos esa certeza de que no seremos desechados, de que no seremos abandonados. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Y yo le garantizo en el nombre de Jesús que si nosotros cambiamos de actitud y tenemos una actitud reverente, de honra, ante la exposición de la palabra de Dios, las cosas van a ser diferentes. Tanto en nuestra comunidad de creyentes como en nosotros como individuos también. Y voy a repetir este verso. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Edra, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, fueron confrontados, qué bueno, entendieron, sí, pero hoy lo que nos estamos es gozando. ¿Por qué? Porque estamos escuchando palabra de Dios. Y luego le dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no se entristezcan. Eso era un lloro que había, ya ustedes saben. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber vino, y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Por qué había fiesta? ¿Ha cambiado mi lamento? ¿Lo vieron? Estaban llorando, entristecidos, hemos sido golpeados. Esa palabra que como espada de dos filos entró y me hizo ver, rasgó mi corazón. Pero ahora entiendo y sé que Él me ama. Y ahora me gozo, me gozaré y danzaré y me deleitaré en la presencia de mi Dios. ¿Usted entendió lo que pasaba allí? ¿Qué estamos hablando acá en esta mañana? ¿Palabra de quién? Palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, capítulo creo que todos conocemos y que hemos hablado bastante recientemente. Señor Jesús, hablando a sus discípulos, hablando a los que les escuchaban, le dio instrucciones. Capítulo 15, verso 1. Yo soy y mi Padre es. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Yéndonos atrás y luego regresamos acá. El pueblo estaba en tiniebla, estaba en ignorancia. No tenían la ley. Hacía tiempo que no la escuchaban. Y de repente tienen la oportunidad y ponen su corazón, ponen su espíritu en actitud de reverencia. Queremos aprender, queremos escuchar, queremos entender. Así lo hicieron, fueron confrontados y su vida luego fueron cambiadas, transformadas. Nosotros ocurre lo mismo en nuestro contexto. Jesús le dice a los discípulos, ya ustedes han sido limpiados. Cuando tomamos la palabra, la entendemos, la recibimos, la ponemos en práctica, esa palabra nos va limpiando, va quitando todas esas imperfecciones, todas esas impurezas con las que nosotros cargamos todavía hoy en día.
Y ahí pasaba algo en aquellos años atrás, que pasa hoy en día también. Y Jesús se los dijo a los fariseos en aquel tiempo. Una palabra que decirla suena como fácil, pero cuando usted la escucha y se pone en la audiencia, es dolorosa. Hay un pueblo que está allí, que dice que ama al Señor, que adora al Señor. Y el profeta le dice, así dice el Señor. Este pueblo, estos que dicen que son creyentes, que me aman, de labios me honra. Dicen cosas, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le enseñaron. O sea, era un temor, era un conocimiento teórico. ¿Se entendió? Pero no conocían al Señor. Le pasó a aquel pueblo, le pasó a los fariseos y nos podría pasar a nosotros también. Que seamos creyentes teóricos, creyentes de apariencia. Pero si somos de Dios, si somos de Él, su palabra nos va a limpiar. Porque dice el Señor, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el verso 8 del mismo capítulo, verso 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho y seáis así mis discípulos. Fíjese a lo que nos dice llevar frutos, no en plural. Y ya aquí en una ocasión hablamos sobre el fruto. ¿Verdad que sí? En esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En la Biblia, llevar fruto significa vivir una vida cristiana que refleje las cualidades de Cristo y que glorifique a Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir una vida que refleje la característica, el carácter de Cristo si yo no presto atención a su palabra? Su palabra que confronta, su palabra que transforma, su palabra que restaura. Vimos la palabra confrontando un pueblo, ¿verdad que sí? Y al mismo tiempo vimos esa palabra restaurando y dando aliento. La misma palabra de Dios viene para juicio o viene para misericordia y salvación. El que creyere y fuera bautizado, pero el que no creyere ya ha sido a sus palabras. Porque Jesús dijo, mis palabras no son mías. Yo hablo lo que el Padre me ha dado. Si usted no cree en mí, tampoco en el que me envió. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. Sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto, ¿para qué? Léalo. Para que vayáis y llevéis y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Voy a repetirlo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. En pocas palabras, los he puesto para que vayan y cada día se parezcan más a mí. Para que cada día reflejen mi gloria. Para que cada día den a conocer mi nombre. Reflejando nosotros con nuestra vida el carácter de Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros reflejar el carácter de Cristo? Lo estoy repitiendo. ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Cristo? Conociendo a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Conociendo su palabra. Para usted, ¿qué es la palabra de Dios? En su palabra, en su propia palabra. ¿Qué usted entiende que es la palabra de Dios? ¿Siga? Palabra de vida, lo que Dios ha dicho, que ya está escrito. Los mandamientos de Dios. En la Biblia, en los escritos, está plasmado allí, de forma escritural, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios se dio a conocer a nosotros a través de su palabra. Y la última manifestación, la última revelación fue a través de su Hijo Jesucristo. Como vimos en el libro de Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres, ¿a través de quién?
de los profetas, hoy en este tiempo nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. ¿De quién el Hijo? De Cristo. Las palabras de Cristo son la palabra de Dios. Jesús es Dios. Ahora es importante prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué usted cree que transforma el corazón del hombre? ¿Escuchar mensajes motivacionales que vayan acorde con los tiempos que estamos viviendo o escuchar la palabra de Dios? Sí. Muchas veces la palabra nos va a reconfortar, por otras veces nos va a herir. Nos va a confrontar. Dicen por ahí, es la realidad, que la confrontación es difícil, es dolorosa, porque siempre alguien se va a sentir mal. Pero es necesaria la confrontación. Si el Señor, nosotros, todos los que estamos aquí, antes de venir a los pies de Cristo, teníamos un conocimiento vago de las cosas de Dios. Teníamos el conocimiento cultural que nos habían enseñado, ¿verdad que sí? Algunos creíamos en el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y en aquello, sí, todas esas cosas. Y creíamos muchas cosas. Y éramos reverentes a muchas cosas hasta donde el conocimiento. Pero luego que el Señor nos iluminó, que fuimos expuestos a una palabra, fuimos expuestos a su predicación, a la predicación de su santa palabra, empezaron a ser abiertos nuestros ojos, nuestros oídos. Nuestro espíritu recibió vida nueva. Entonces empezamos a ver la cosa del color que realmente es. Y ahí usted se dio cuenta que lo que usted hacía, que para usted no era nada, a Dios no le agradaba. Que las cosas que usted decía, las cosas en las que usted pensaba y que para usted eran inocentes, luego usted se enteró a través de las Escrituras que esas cosas no le agradan a Dios. No porque es una mentirita. Luego usted se entera que Dios no quiere nada con los mentirosos. Que Dios no quiere nada con los contenciosos. Que a Dios no le agradan los iracundos. Que a Dios no le agradan los de doble ánimo. Y usted dice, bueno, yo que soy no de doble, no de cuádruple ánimo. ¿Y qué hago ahora? Si a Dios no le agrada esto, ir delante de Él y decirle, Señor, tengo problemas. No lo sabía, pero ahora lo sé. Déjame usar algo del algo popular. Esto no es palabra de Dios, es una forma de cuando supuestamente viene una revelación, pero hay que decir de Dios. Somos dominicanos y todos conocemos el jabón de Coaba, ¿verdad que sí? ¿Quiénes conocen el jabón de Coaba? ¿Por cuántos años nuestras generaciones han utilizado el jabón de Coaba? Y no para lavar. Un jabón. ¿Y usted sentía qué? Hasta para, como dicen por ahí, que usted sea una heridita, ponte jabón de Coaba. De repente apareció un teórico por ahí que dice que el jabón de Coaba no es para bañarse y que hace daño. No sé si es verdad o mentira, pero de repente usted escucha eso y dice, ¿cómo así? Por tantos años haciendo esto. Ahora, supongamos que sí que es cierto. Supongamos que es cierto. Que provoca un daño que no se ve. Y usted dice, wow, pues yo tengo tantos años utilizándolo y nunca me hizo nada, aparentemente. Y si de repente le dicen que sí, que tiene un químico que va afectando los órganos internos, eso es una hipótesis. Y usted dice, wow, pero mira, yo no me daba cuenta, yo no sentía nada. Pero ahora alguien que sabe, que ha experimentado, dice que sí, que afecta a los órganos internos, que penetra por la epidermis y que llega no sé dónde y que por ahí María se va. ¿Qué usted hace? Dice, bueno, como a mí nunca me ha hecho nada, yo lo voy a seguir usando. O usted dice, no, espérate. Prefiero no arriesgarme. Quien lo descubre es una autoridad fiable. Escuchen, eso es un ejemplo. El que lo descubre es una autoridad fiable y tiene prueba y muestra estudio. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Seguimos como que no escuchamos nada? ¿O decimos, espérate? Y empiezan a decir, por eso usted veía que la osteoporosis era porque estaba los huesos, que la artritis, que la que sé yo qué cosa, y que lo que se le daba en la cabeza con eso, se le caía el pelo. Y miren los ejemplos aquí. Usted se detiene. ¿Qué pasa? Nosotros, antes de Cristo en nuestras vidas, vivíamos felices, entre comillas. Escuche bien. Vivíamos felices, entre comillas.
Vivíamos una vida pensando en lo básico, pensando en lo de esta tierra, en este plano, y mi mejor vida ahora, mi mejor momento ahora. Yo quiero conseguir, yo quiero adquirir. Y el hombre, como dicen los eclesiastés, todo lo que veía le quería echar mano. La mujer por igual. Lo importante es adquirir, no importa los medios. Porque la cultura dice así, que esto es la ley del más fuerte. ¿Es así en Dios? Pero en el mundo sí. Y nosotros vivíamos así. Vivíamos alejados de Dios y entendíamos que esa era la vida. Que esa era la vida, que usted podía pasarse todo un año pecando, pero cuando llegaba Semana Santa, usted no comía carne, hacía 2 o 3 rituales y usted entendía que ya con eso estaba bien. En diciembre celebraba que nació Dios y en Semana Santa lo mataban de nuevo. Y así vivíamos nosotros, pero de repente, ¿qué pasa? Aún teniendo la palabra en nuestras manos, no nos oponíamos a ella. La teníamos como un amuleto de adorno en una mesita de noche o quién sabe dónde. Pero de repente, el Dios creador de todas las cosas, por su amor y por su misericordia, permite que su palabra resplandezca en nuestras vidas. Y empezamos a ver que aquellos rituales que hacíamos eran en vano, que no tenían ningún significado. Que aquello de lo que yo me abstenía creyendo que estaba honrando a Dios no estaba haciendo nada. Que todo lo contrario. Esta conducta que yo tenía, que entendían que eran parte de mi personalidad, eran cosas que desagradaban a Dios. Y que todos aquellos con los que yo no me hablo, porque yo era los que estaban mal, me doy cuenta que el que estaba mal era yo. ¿Y cómo me di cuenta? Porque Dios me iluminó a través de su palabra. Hermano, la palabra de Dios es verdadera. Todo lo demás que usted escuche por ahí, eso es fábula, sin importar quién lo diga. Ni ñato ni sin cabeza. No me importa quién sea que lo diga. Ahora, cuando usted me encuentre en la Biblia un ángel sin cabeza y un ángel ñato, me lo enseñan. No sé si ñato, ya no vayan que inventar a la gente de verdad. Y usted sabe que, mire, le voy a decir algo, esto parece un chiste. Para que veamos la importancia de la palabra de Dios. El pueblo que estuvo en el cautiverio fue influenciado por la cultura del lugar donde estaban. ¿A quién adoraban allá en Babilonia? Otros dioses. Ahí no era Jehová. Y ellos fueron influenciados por todo aquello y crecieron en ese ambiente. Y pensaban que estaban bien hasta que fueron confrontados por la verdad. Dice, wow, pero cuán lejos estamos. Y lloraron, tranquilos, no lloren, ríanse. ¿Por qué? Porque hoy Él se ha manifestado a nosotros a través de su palabra. Eso pasó con ese pueblo. Hoy en día, nosotros no somos quizá influenciados indirectamente, por la cultura de otra nación. Pero podemos y estamos siendo influenciados muchas veces. ¿Por qué? Por las fábulas que se hablan hoy en día. ¿Qué es una fábula? Un cuento, una historieta. Hoy en día está muy de moda. Dios me mostró. No se asombre que sigo. Dios me mostró. Dios me dio. Yo no digo que Dios no muestra. Yo no digo que Dios no diga. Pero lo primero, el medio que Dios ha utilizado y utiliza hoy en día, el medio primordial para Dios revelarse a nuestra vida y hablarnos, ¿cuál es? Dígalo, ¿cuál es? No son los sueños, no son las visiones, no son las revelaciones, no importa quién la tenga. No importa. Y le voy a decir algo, como comentaba con alguien. Me puede decir, pastor, tuve una visión. Y es verdad que tuve una visión. Y se me apareció un ángel, pero sin ojo. Ok, viste un ángel sin ojo. No, él tuvo su visión. No sé el ángel si era del cielo o era del infierno, pero él tuvo esa visión. Ok, ¿y qué te dijo el ángel? No, que el personaje de los X-Men fue inspirado en él. Que él le saca los ojos porque si yo lo miro me quema. Y esto y lo otro. Y que él es el ángel del último día. Que los cielos se van a encender porque él y por ahí María se va. Y Danilo viene con una revelación
y esto, y el ángel me dijo que los ojos, que tenemos que cuidar los ojos, que él es el ángel que cuida los ojos de los hombres, porque los ojos son la ventana del alma, y por ahí María se va, y varón, y yo desperté temblando y llorando, y yo, sí, yo no puedo decir que es mentira, él tuvo su visión. No, él tuvo su visión, ¿verdad que sí? No, escuchen, él tuvo su visión. La pregunta es, ¿esa visión vino de Dios? No. El hecho, porque a veces es fácil decir, usted es un mentiroso. No necesariamente. No necesariamente. Usted puede estar viendo algo. La pregunta es que de Dios no vino. ¿Por qué? Porque no edifica. Porque no está conforme a las Escrituras. Y no es verdad que Dios va a mandar a un ángel a repetirte lo que ya está en las Escrituras. Me apareció un ángel y ¿qué me dijo? El ángel me dijo que de tal manera amó Dios al mundo. Y te envió a eso, pues Dios está aquí. No sé si me están entendiendo. O sea, ya está aquí, ¿para qué te va a enviar a ti? No fue que yo me escapé para decírtelo. No. ¿A dónde voy con esto, hermano? Que hoy, lamentablemente, nadie está exento a las redes sociales. Y las redes sociales están llenas de fábulas. A veces, por el grupo de la iglesia, mandan cosas y uno lo deja. Y uno confía en Dios, en que tengan el discernimiento de verdad. Algunos lo hacen en su inocencia, otros reenvían cosas que le llegan y ni siquiera... Hermano, deténgase y lean. La iglesia pentecostal, de donde nosotros venimos también y somos, porque queremos ser pentecostales bíblicos, suele moverse mucho por las emociones y las sensaciones. La hermana Ramona tuvo un sueño, que veía que el mar se metía, y todo el mundo corría y lloraba. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Andar con un salvavidas en la mochila? No. Tuvo un sueño, vamos a orar. Oramos y punto. Pero no tenemos que entrar, ¿en qué? En un desasosiego. No, porque la hermana Ramona tuvo un sueño. Y después la hermana Esperanza tuvo un sueño. ¿Y qué veía? No, que una construcción que iba a hacer que se le caía. ¿Y qué hacemos? Que no la haga. No van a tirar para adelante. Presénteles al Señor y ore. Simplemente sea más cuidadosa, pero ore. No se mueva, hermano, por fábula, no se mueva, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Repita, la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Dios se nos ha revelado a través de su palabra que transforma. Dice, todas las escrituras son inspiradas y útiles ¿para qué? Para corregir, para instruir, para exhortar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué propósito? De que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente. Ahora, ¿usted quiere que yo le hable? Ore. Y si Dios te quiso hablar, amén. Pero lee la Biblia, que es el primer medio que Dios va a utilizar. Lee la Biblia. Exponte a la Biblia. Honra. Miren, algo que se ha perdido hoy en día, y voy a terminar. Lo dije al final porque es de verdad. Algo que se ha perdido hoy en día, ¿usted sabe qué? Es la reverencia a la exposición de la palabra de Dios. Pero la reverencia del corazón. Porque hay lugares que por costumbre se les respeta. Cuando van a leer la palabra de Dios, la gente se pone de pie. Se pone de pie porque no van a leer la palabra de Dios. Yo no le encuentro sentido, porque si usted se pasa una hora hablando la palabra de Dios, se va a tirar la hora entera de pie. Porque yo le leo una cita, hoy leemos Timoteo tal, luego leemos Mateo, luego tal, entonces se va a pasar el culto entero de pie, porque usted o es reverente a la palabra completa, pero la intención no era mala, no es mala. La idea tampoco es que usted se ponga de pie y ya, sino que usted se ponga de pie y su corazón, y usted diga, Señor, aquí estoy. Permite que yo pueda entender tu palabra, y que tu palabra produzca en mí aquello, Señor. Porque tú me conoces. Pues si alguien no conoce, es Dios. Usted ha visto, así somos todos. Cuando viene un predicador invitado o una predicadora, ay Señor, háblame. Háblame hoy, Señor. Mire, ese háblame, sí me voy a incluir también, para que se sientan bien. Ese háblame no es una palabra que me golpea. No, háblame, Señor. El háblame es, ponme la mano. Ponme la mano. No digo que Dios no lo haga, pero lo que deseamos. Dijo el salmista David, examíname, Señor. Y mírame mi pensamiento. No venga a hacer cosas que haya en mí pecado.
Hermano Tilson, dice el Señor que Él es su pastor y que nada le faltará. ¿Quién dijo eso? La palabra de Dios. Marisol, dice el Señor, por nada se esté ansiosa. Dice el Señor que presente todas tus situaciones delante de Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué yo estoy hablando? Palabra de Dios. No se turbe tu corazón. Confía en Dios. Wow. Varón esforzado y valiente, dice el Señor. Esfuérzate. Dice el Señor, esfuérzate en ejercer lo que Él te puso a hacer. Echa mano de esa palabra, dice el Señor. Hermano Leo, dice el Señor. A ti, Leo Yomairi, dice el Señor. Aviva el don. Aviva el don, dice el Señor, del fuego que hay en ti. Avívalo. ¿Qué estamos hablando? Palabra de Dios. Usted quiere que le digan algo personalizado. Queremos una palabra personalizada. Personalizada, mandada a hacer para ti. Porque si decimos eso, hermano, el Señor nos manda, iglesia, escucha palabra de Dios, que nos esforcemos y que seamos valientes, porque Él está con nosotros. Amén. Si el pastor, por si hay un invitado que dice, y viene a decir, hermano, viene a decirle 2 palabras nada más. Dice el Señor, esforzado. Cobrad ánimo, dice el Señor, y que no tengamos temor porque va delante de nosotros. Eso está en la palabra. Ay, pues yo pensé que iba a venir con otra palabra impactante, una palabra de fuego, que Dios le mostró un solar, de tanto que muestra por ahí. No. La profecía, palabra profética más segura. ¿A dónde voy con esto, hermano? Honremos la palabra de Dios. ¿Cómo la honramos? Escuchando con atención, escuchando con reverencia, recibiéndola, aplicándola y veremos cambios en nuestras vidas. Yo, este siervo, que tengo el privilegio de presidirle a ustedes, yo deseo ver mi vida cambiar. Yo deseo ver la vida de cada uno de ustedes cambiar. Crecer en el Señor, no crecer en fábula, crecer en el Señor. Y adivinen qué, en muchos es notable el cambio. Otros son un poquito más reservados, pero también están cambiando. Y el que no cambia cuando es expuesto a la palabra de Dios, o no le está escuchando, o le está escuchando y no presta atención, o simplemente no es del redil. ¿Se entendió? Dios nos puso para que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Y conforme ese fruto permanezca, dice que pidamos ¿qué? Todo lo que queramos. Ahora, ese fruto que debe haber en nosotros, ¿cuál es? El carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo debe permanecer en nosotros. Y conforme permanezca ese carácter, adivine que vamos a orar conforme oraría Cristo. Vamos a pedir como pediría Cristo. Vamos a andar como andaría Cristo. Vamos a pensar como pensaría Cristo. ¿Se entendió? Entonces, hermano, ¿qué oración, qué petición negaba el Padre a Cristo? Mencióneme, ¿qué petición? Solamente una. Una nada más. No, hubo una que no. Exacto, esa misma. Hubo una sola, dijeron, no, le toca. Le toca. Pásale en esta copa, no te toca. Después, fuera de eso. Exactamente. Sí. Como es todo, si es su voluntad, eso va. Entonces, mis hermanos, sea en este lugar, escúcheme, sea en este lugar, sea un culto en los hogares, sea que usted esté en un lugar y alguien esté poniendo la palabra, si usted es conocedor y es hijo de Dios, respete. Respete. Usted va por un lugar y hay alguien leyendo la Biblia, aunque no sea de tu misma facción de fe, por estar leyendo la palabra, ser respetuoso. Mira, este leyendo, ni sabe lo que está aplicando. No. Mire, el hermano, tiene buena intención de predicar, pero ni lee, sabe. Cuidado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y nosotros no sabemos, ni usted ni yo sabemos, qué día, en qué momento hay una persona que necesita una palabra. ¿Tuya? No. Palabra de Dios.
Conforme usted lea la Biblia, adivine qué, usted va a tener palabra para dar. Porque decimos, Señor, dame una palabra para alguien. ¿Estás leyendo? ¿Estás leyendo? ¿Te estás nutriendo? ¿Cómo puedes discernir que una palabra viene de Dios si no te expones a la verdadera palabra? ¿Cómo puedes dar un consejo bíblico si tú no te expones a la palabra de Dios? ¿Se entendió? Nuestros consejos humanos no cambian. Quien cambia es el consejo de Dios. Quien transforma es el consejo de Dios. Quien restaura es el consejo de Dios. Quien liberta es el consejo de Dios, no el de nosotros. Nosotros solo somos portadores de su palabra si la atesoramos. Póngase de pie. Aleluya, wow. Necesitamos realmente volver a la palabra. Mantenernos en la palabra y predicar la palabra.